Depresivos. Bueno, comenzamos. Según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza básicamente por la presencia de tristeza, pérdida de interés al placer, sentimiento de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio o falta de concentración. Bueno, en realidad todo esto va a conllevar a que esta persona pues tenga unos cuadros muy severos de anedonia, falta de interés, en la cual esta persona va a presentar una tristeza marcada. Ahora, según la OMS, es la principal causa de discapacidad y también conlleva el suicidio y una de cada 5 personas sufre depresión a nivel mundial. Ahora, está muy ligado a la ansiedad, el tema que dijo la doctora, y básicamente cuestan $1 billón al año en su tratamiento. Ahora, hay dos tratamientos básicamente que se dan, ¿no? Una es el tratamiento terapéutico o la medicación y la otra es la psicoterapia. ¿Me están escuchando? Sí. Ya. Entonces, básicamente la depresión va a partir de 3 puntos. Uno es que va a alterar la mente, dos, la parte física y tres, las relaciones sociales. Por eso que una persona que sufre depresión, obviamente va a ver su fase demacrada, va a estar descuidada en su vestimenta, va a tener sentimientos de culpabilidad, de inutilidad y obviamente no se va a relacionar con las demás personas. Ahora, dentro de los síntomas que presenta la depresión, pues como ya lo mencioné, pues va a ser una tristeza marcada, el pérdida de interés y capacidad para inventar el placer, cambios súbitos, puede subir de peso, puede bajar de peso, también tiene trastorno del sueño, puede también no dormir o puede dormir demasiado o invertir el hábito del sueño. Invertir el hábito del sueño quiere decir que puede estar despierto de noche y de día puede estar pues obviamente durmiendo. También puede esas personas que tienen sensación de fatiga, esas personas que están enlentecidas psicomotoramente, tiene sentimientos de culpabilidad que ya mencioné, también tiene una disminución en lo que es la concentración. Por eso es muy importante una persona que está deprimida, si es que no se trata a tiempo, pues obviamente no va a rendir académicamente. Y obviamente finalmente tiene los pensamientos recurrentes de muerte, ¿no? Entonces es muy importante, una persona deprimida siempre va a avisar a una persona que intenta suicidarse. Es algo normal, en que ellos van a querer avisar primero. Obviamente que con el tiempo ellos van a tomar fuerza, van a tener conocimiento. Ahora que estamos en internet, todo el mundo un tutorial cómo suicidarme y aparece, entonces ellos van a ir obviamente perfeccionando la manera, que si es que no se trata, va a conllevar a una muerte segura. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el primer tratamiento que uno se automedica o normalmente lo hace para tratar de esa depresión? A ver, ¿cuál creen ustedes que puedan hacer la primera tratamiento automedicado que uno hace? Delegada, delegada, creo que no estás escuchando. ¿El alcohol? Exacto, exacto, el alcohol. Porque justamente eso es lo que está a la mano, ¿no? Ustedes mayormente de repente se habrán dado cuenta pues que hay personas que tienen cierta tendencia a tomar, esas personas que son calladitas, esas personas que una vez con un trago, con 2 vasos, con 2 tragos o 3, ya comienzan a extrovertirse. ¿Por qué? Porque en realidad pues es una manera de automedicarse, ¿no? A veces las personas no saben que tienen depresión y no se dan cuenta que este es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al final esto va a hacer que ellos tengan problemas. Porque ¿qué es lo que sucede? El alcohol cuando uno consume, ¿a dónde se va? ¿Dónde se sintetiza? ¿Dónde se degrada? A nivel del hígado, ¿no? Y este alcohol se va a convertir en acetildehido. ¿Y esto a qué va a llegar? Al cerebro. ¿Y esto qué va a hacer? Que se va a disminuir o se va a quemar diciendo la poca cantidad de serotonina que tiene. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Es un neurodepresor y obviamente la cura es peor que la enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué van a necesitar al otro día para que se les pase? De nuevo tomar y tomar y tomar. Por eso que hay muchas personas que mayormente ante el alcoholismo tienen que tratarse lo que es la depresión. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Delegada, ¿me está escuchando?
Sí, doctor, no podía activar mi micro, pero no está cambiando de diapositiva. No, todavía es la parte introductoria. No te preocupes, te voy a preguntar. Ya. Ahora, entonces hay que tener mucho en cuenta también lo que llamamos la somatización. ¿Qué es la somatización? Que muchas veces el paciente llega al consultorio y obviamente te dice unos signos y síntomas que son característicos de una enfermedad, pero en realidad no lo tiene. Ellos, aunque no lo crean, tratan de expresar y les duele todo, porque prácticamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Paciente que viene dolor en epigastro, que necesita reflujo, tiene náuseas, todo te indica que es una gastritis, ¿no? Pero no lo es. Un paciente que viene con dolor a descartar una apendicitis, todo te indica que es una apendicitis, pero no lo es. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? Que el médico son caseritos de los consultorios, ¿no? El médico ya lo conoce. Entonces, ya cuando ve una vez viene, dos veces viene, tres veces viene, ya mayormente ya se deriva lo que es a psiquiatría. Ahora, el decirle directamente al mandar al psiquiatra, bueno, no es prudente. Primero se sugiere que se dé una terapia psicológica, porque a todo paciente que tú le dices te voy a mandar psiquiatra, lo primero que te van a decir es que no estoy loco, que estoy bien. O abandona la consulta y nunca más te pide la atención, o simplemente, no, o simplemente sigue su vida, ¿no? Así de simple. Entonces hay que tener mucho cuidado con la somatización, ¿no? Ahora, algo que hay que tratar de diferenciar básicamente es con una enfermedad que en la cual te sube el TSH, un ejemplo, voluntarios, que puede confundirse con depresión. Esas personas letargadas, lentas, que tienen tendencia a subir de peso, tienen problemas como Hipotiroidismo. hipotiroidismo, ¿no? Recordar que el TSH está elevado en hipotiroidismo, el hiper está disminuido, es inversamente proporcional. Entonces, es un factor en el cual hay que descartar porque posiblemente también pues el paciente pues tenga otras patologías, ¿no? Ahora, el tratamiento en general de la depresión se tiene que tratar sí o sí, tal cual una persona que tiene diabetes por déficit de insulina, se le tiene que dar obviamente porque si no los niveles de glucosa van a ser elevados, la depresión también se tiene que tratar. Si es que una depresión no se trata adecuadamente, es como una explosión, ¿no? Es como un incendio que va aumentando, aumentando, aumentando y después para sacarlo de esa crisis va a demorar mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, generalmente pues las mujeres se deprimen más, los estudios lo dicen, también es un factor genético. No todas las personas atraviesan o salen de los problemas de la misma manera, ¿no? Hay personas pues que desaprueban un curso, hay personas que jalan de año, hay personas que lo toman de una manera pues como que me he equivocado y sigo adelante, ¿no? Hay otras personas que no, que de repente el profesor le pregunta, ya se deprimen. Entonces hay que tener mucho en cuenta que el factor genético tiene que ver, porque todos no reaccionamos de la misma manera ante la depresión. A ver, ya, a ver, continuamos. A ver. Aquí viene la teoría de las monaminas. Quiere decir que dependiendo de estos tres neurotransmisores, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, gira todo en torno al tratamiento. Y el déficit de estos tres monaminas o estos neurotransmisores va a desencadenar que una persona presente lo que es la depresión. Ahora, entre la teoría, acá tenemos, pues, este es un libro muy bonito que conseguí, en la cual, pues, nos explica que ante una poca cantidad de neurotransmisores, en este caso, este sustrato puede ser la serotonina, porque hay una demasiada cantidad de receptores, como ven en la parte de acá, esta es una neurona, ¿ya? Una neurona deprimida, en la cual va a haber una mayor cantidad de receptores y una poca cantidad de sustrato, en este caso, pues la serotonina, ¿no? Que es una monamina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente, si es que tú no le das un tratamiento, en un ejemplo, inhibidores de recaptación de serotonina, esta persona va a estar triste y por ende va a estar deprimida. Entonces, el tratamiento es básicamente elevar esta cantidad de neurotransmisores como la serotonina, para que obviamente se induzca y produzca la felicidad. Y obviamente la cantidad de receptores disminuya. Ese es el tratamiento o la fisiopatología de la depresión. A ver, aquí pues obviamente se le está comenzando el tratamiento, van a ver la cantidad de receptores, ¿ya? Y la poca cantidad de sustratos,
en la cual el tratamiento va a conllevar a que esto se equilibre, ¿no? Y haya incluso una mayor cantidad de serotonina o sustrato neurotransmisores. A ver, ¿me están entendiendo? Ya. Bueno, ahora, esto no queda solamente en un tratamiento superficial, ¿no? Esto va más que nada a la biología molecular, ya que este tratamiento farmacológico llega hasta la mínima expresión genética, en la cual va a regular la expresión de receptores, va a aumentar la nueva síntesis de receptores, en este caso de serotonina, y va a incrementar lo que es el denominado, aquí está, BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, en la cual esto va a causar una regeneración en la cual y formación a nivel de dendritas y espinas sinápticas. Y esto va a causar, obviamente, que la depresión se pueda curar o se pueda espaciar a que haya una recaída. Doctor, pero la depresión se cura. En ciertas personas sí, en ciertas personas no. Y si es que tú no puedes rectificar estos valores o aumentar estos valores de BDNF, va a causar una apoptosis, una muerte de neuronas, y obviamente esta depresión va a seguir, va a seguir, va a seguir. Entonces, la pregunta es, ¿se puede curar la depresión? Sí, en ciertos casos. Lo importante es actuar cuanto antes, ¿no? Y sobre todo el paciente aceptar que está deprimido porque tiene que pedir ayuda. Si un paciente no pide ayuda, no se puede hacer mucho. Ahora, acá están los tres grandes grupos de medicamentos, ¿no? El primero es los inhibidores de la recaptación de las monaminas, en la cual aquí se va a dividir en los tricíclicos, que son la de primera generación, y los selectivos a la recaptación de la serotonina, que son la de segunda generación. Los también llamados IMAOs, ya que son los inhibidores de la monoxidasa, y los antidepresivos de acción directa sobre receptores de la monamina, ¿no? Ahora, doctor, ¿y cómo se utiliza cada uno? Bueno, en realidad, algo que tengo bien en cuenta desde la época que era estudiante, es que uno debe tratar con los medicamentos que conoce, y necesariamente solamente basta conocer con 2 o 3 para poder hacer un buen tratamiento. A ver, entonces aquí lo importante en los inhibidores de la recaptación de la monoamina es básicamente que tiene una selectividad tanto a la noradrenalina, a la serotonina y a la dopamina. Y obviamente esto va a causar que donde este bloqueo de esos transportores va a inducir un incremento de la disponibilidad de monaminas en los espacios sinápticos, contribuyendo a una mayor estimulación de receptores, ¿no? Ahora, lo malo es que obviamente se requiere por lo menos 2 semanas de tratamiento. ¿Esto qué conlleva? Que si tú no le explicas al paciente que, o al familiar que muchas veces lo lleva, que esto por lo menos para cada efecto tiene que demorar por lo menos 2 semanas de tratamiento, lo van a abandonar. Y otra cosa, que aquí hay un término denominado que se llama titulación. En todos estos tratamientos antidepresivos se tiene que comenzar de poco a poco, porque si no, la cura va a ser porque la enfermedad lo va a alterar. En este caso, un ejemplo, pues en lo que es la monamina, ¿no? La mitriptilina. Ustedes lo dan de un porrazo, esta persona se va a poner eufórica, se va a exacerbar, o lo va a poner opuesto, o lo va a planchar, como decimos en el argot médico, ¿no? Entonces, lo que sé, la titulación es dar por lo menos en un mes, ir secuencialmente aumentando la dosis, un cuarto tableta la primera semana, media tableta la segunda semana, 3/4 tableta la tercera semana y una tableta la cuarta semana. Y ahí continuar de repente a 2 tabletas, a 3 tabletas, dependiendo del paciente. Entonces, muy en cuenta lo que es la titulación. Ahora, dentro de la primera generación, pues los también llamados tricíclicos, vamos a encontrar el más importante, bueno, el que se maneja, el que deberían por lo menos mínimo tener conocimiento, es la mitriptilina. Hay muchos medicamentos que no se comercializan en el Perú, hay muchos medicamentos que no tienen muchas interacciones negativas, por lo cual les sugiero que manejen un medicamento por cada tipo, ¿no? En este caso, pues, el que yo mayormente manejo es la mitriptilina, ¿no? Que también, en la cual tenemos que tener mucho cuidado con las interacciones. Por ejemplo, un paciente que es estreñido, no le voy a dar mitriptilina. ¿Por qué? Porque le estreñe más. Un paciente adulto mayor que tiene una vejiga neurogénica en la cual tiene tendencia a retener la orina porque no tiene fuerza para orinar, no le voy a dar mitriptilina porque también induce la retención urinaria, ¿no? Un paciente en la cual se ha caído una vez y en la cual tiene tendencia a no tener equilibrio, no le voy a dar tampoco mitriptilina porque obviamente
causa hipotensión ortostática. Quiere decir que esas personas que se paren de un momento a otro, quieran pararse, se van a marear. Y si la metriptilina se van a caer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, algo extra que uno puede utilizar con la metriptilina es que te potencia la acción analgésica. ¿Qué quiere decir? Que en pacientes, por ejemplo, que sufren de migraña, pacientes que sufren de frío, de fibromialgias, esto va a ayudar a que se pueda potenciar el tratamiento analgésico con AINERS o otros medicamentos, ¿no? Entonces es muy importante. Por eso es que les decía, ustedes tienen que elegir un medicamento base y de ahí ver con qué otras cosas, otras patologías pueden conllevarlas a usar, ¿no? Ahora, la mitriptilina, a ver, volviendo, la mitriptilina no se usa también porque te aletarga. Entonces, cuando salió la fluoxetina, era denominada la pastilla de la felicidad, todo el mundo mandaba fluoxetina, porque obviamente era una pastilla que pues que se notaba que había el cambio, ¿no? Incluso personas pues que no tenían ningún cuadro depresivo comenzaban a tomar a diestra y siniestras fluoxetinas. Incluso comenzaban a tomar 3, 4, 5 y se iban a la fiesta y combinaban con el alcohol y hacían ciertos efectos obviamente que ya conllevarían a que el sistema eh, neurológico se active, ¿no? Y se exacerbe. Entonces, aquí, por ejemplo, entre la fluoxetina y sertralina, a mi parecer, en todo paciente que está deprimido, tiene cierto factor de ansiedad. Los pacientes deprimidos son muy ansiosos. Esas personas que están ahí sentados y están que mueven las piernas, hasta que se sacan los pellejitos de los dedos. Esas personas que están inquietas son personas ansiosas. Entonces, en mi experiencia, yo mayormente doy la sertralina porque también me ayuda a que también tiene cierto efecto ansiolítico. Ahora, y también la fluoxetina, pues en este caso he conseguido una imagen en tabletas, pero mayormente hay en cápsulas. Y es un poco difícil, pues, la titulación, porque obviamente en eso abrir una cápsula y contar los granitos que hay ahí no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, me entendieron, ¿no? Ahora, ¿cuál se usa más que uno? Básicamente la segunda generación se favorece por el efecto, por ejemplo, la sertralina, el efecto ansiolítico, y obviamente porque no te da tanto el atargamiento como, por ejemplo, de primera generación tricíclicos como la metriptilina, ¿no? Ahora, entre los efectos adversos, pues como les decía, es básicamente la taquicardia sinusal, lo que le refería a lo que es la hipotensión ortostática. También presenta acciones antimuscarínicas como sequedad de boca, retención urinaria, visión borrosa, estreñimiento que les mencioné. También los seda, los aletarga. Y en el caso, pues, que es una persona que tiene tendencia a la desnutrición severa o la obesidad, no se debe dar fluoxetina porque hace que uno pueda tener cambios bruscos en el peso, ¿no? Entonces es una razón más por la cual de repente en un paciente de repente obeso yo usaría la sertralina en vez de la fluoxetina, ¿no? Ahora también produce náuseas y alteraciones motilidad intestinal, alteraciones del sueño, temblor y sintomología extrapiramidal. Y acá hay algo, ¿no? ¿Por qué de repente un paciente joven no puede estar utilizando lo que son inhibidores de recaptación de monominas? Porque produce cierto grado de impotencia y reducción en eyaculación y anorgasmia. Entonces es un factor diferencial para de repente no utilizar inhibidores de recaptación de monaminas en personas jóvenes, ¿no? También produce sangrado intestinal y hemorragia cerebral. Ahora, el segundo grupo, los inhibidores de la monamina oxidasa, los IMAO, ya. Bueno, aquí básicamente regula, es una enzima que regula la degradación, o sea, es a nivel enzimático, tanto de la serotonina, la adrenalina y dopamina, y básicamente se divide en dos grupos. En el A, que va a inferir tanto en la noradina como en la serotonina, y los MAO tipo B, que es netamente la dopamina. Ahora, el medicamento pues que yo he usado, bueno, he usado porque no se usa ya mayormente, es la moclobenina, ¿no? Ahora, eh, los primeros IMAO no tenían tanta selectividad, la nueva generación ya tuvieron una mejor selectividad, pero básicamente pues no se utiliza en primera instancia porque obviamente tienen muchas interacciones. Por ejemplo, una persona que es cardiópata no le va a dar porque si es hipertensa, por ende va a hacer que la presión se les controle, se les suba.
También porque obviamente tendrías que suprimir ciertos alimentos que contienen la tiranina, ¿no? Por ejemplo, los vinos, embutidos y chocolates, porque va a hacer que los IMAO se potencien, aumenten su función, ¿no? Y también en ciertos antibióticos como la linesolida, que obviamente va a hacer que esta función del MAO se deprima, disminuya. Entonces, por estas y muchas razones más, no se utilizan mucho los IMAOs, ¿no? A lo particular, yo no lo uso. Ya, ¿me estaba escuchando, Legada? Se me fue un rato la señal. Sí, pero no se ve su pantalla ya. A ver, un ratito ya. De nuevo voy a compartir. ¿Ahora se ve? Sí, ya se ve. Ya, disculpe. Entonces, continuamos. Ahora, aquí viene el tercer grupo, que son las antidepresivas de acción directa sobre receptores de monaminas. Bueno, aquí básicamente son fármacos con mecanismos que inciden como antagonistas a ciertos receptores de monaminas, ya sea serotonina, adrenalina o dopamina, ¿no? Y básicamente con inhibidores de la recaptación de neurotransmisores. Bueno, aquí lo importante y me gustaría que tengan en cuenta mucho en la clase es el uso de la mirtazapina, ¿no? Ahora, lo bueno de la mirtazapina es que también te ayuda paralelamente, tanto en lo que es así como hablaba en los de inhibidores de recaptación de monaminas, como la sertralina te ayuda como efecto antiansiolítico, acá este antidepresivo también tiene cierta acción antiansiolítica, ¿no? Y obviamente para la depresión también sirve, ¿no? Entonces, por ese caso, en pacientes que tienen depresión severa y que son ansiosos, se les sugiere dar la mirtazapina. Ahora, lo bueno de este medicamento es que este medicamento sí le daría a una persona joven. ¿Por qué? Porque no disminuye el líbido. Y aunque no lo crean, el detalle de tener problemas sexuales también te induce a que esa depresión se exacerbe. Y yo también reduce las náuseas, ¿no? Entonces es muy importante que este medicamento se dé en personas que obviamente jóvenes y en pacientes que obviamente son muy nauseosos. ¿Y también por qué? Porque también produce sueño. Entonces de repente un paciente adulto mayor que se ha enterado que un familiar cercano ha fallecido, en la cual está con una depresión obviamente, ya, aguda, y en la cual pues comienza a tener trastorno del sueño. ¿Por qué yo le doy mirtazapina? Porque obviamente también induce al sueño. Entonces, aquí mataría dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque ayudaría también a su efecto antidepresivo y antiansioso y también ayudaría a que pueda, obviamente, corregir lo que es su hábito del sueño. Entonces, obviamente se daría 1 hora o 2 horas antes de acostarse. Bueno, aquí otros medicamentos como la trazodona, que es un fármaco de la cadena de que posee importantes propiedades como antagonista de la serotonina. Eh, bueno, aquí como la miencerina, isonola y mirtazapina que ya mencioné, ¿no? Que son antidepresivos tetracíclicos que se comportan como antagonistas de los de receptores alfa-2 adrenérgicos y diferentes tipos de receptores de serotonina, así como receptores H1 de histamina. Entonces, bueno, en realidad los efectos secundarios acá son básicamente son más moderados. Es un medicamento que ha salido recién, bueno, entre comillas recién, ya tiene sus años. Y pues obviamente lo que se trata es de tratar de enfocar la medicación a cierto grupo de pacientes, ¿no? Bueno, todo esto ya lo mencioné yo, así que es lo mismo. Ahora, el manejo en general, como conclusiones, ¿no? El manejo terapéutico de los antidepresivos, ¿no? Bueno, lo que recomiendan es iniciar el tratamiento inmediatamente identificado y inmediatamente aceptado por el paciente con inhibidores de la recaptación de la serotonina. Ahora, para que un tratamiento haga efecto,
se sugiere que se dé por 6 meses de continuos. Y después también, algo como inverso a la titulación, se sugiere sacar el tratamiento poco a poco. Igual, disminuir 3/4 tableta, media tableta una semana, la siguiente semana un cuarto tableta, hasta que ya no se use el tratamiento, ¿no? Entonces, generalmente, pues, esto es muy importante, porque si no va a ser un efecto tipo síndrome de abstinencia. Ese paciente, si tú le quitas de un momento a otro el antidepresivo, pues se va a exacerbar los problemas que tenía, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Entonces aquí, bueno, recalcando, pues, que hay que tener mucho cuidado, básicamente, porque va a alterar la sensación de equilibrio, va a causar náuseas, vómitos, va a una clínica parecida a una gripe, va a haber alteraciones sensoriales, del sueño, ansiedad, agitación, irritabilidad, si es que tú no lo retiras paulatinamente. Ahora, la depresión en niños y adolescentes se sugiere que primero se dé básicamente el tratamiento psicológico, ¿no? El apoyo psicológico, ¿no? La terapia psicológica. Y todavía no se inicia el tratamiento farmacológico, porque en ellos, en tanto en niños como en jóvenes, aún pueden producir y puede haber que se pueda regenerar y producción de serotonina, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es primera instancia el tratamiento farmacológico. Obviamente, toda mujer gestante, por experiencia, pues, toda mujer gestante, y quisiera que tengan en cuenta, a César lo del César. No le den medicación alguna, a excepción que el especialista, en este caso el ginecólogo, lo medique, ¿no? Entonces, no hay que darle antidepresivos porque atraviesa la barrera placentaria, ¿no? Hematoplacentaria, y en la cual puede causar toxicidad al feto, ¿no? Entonces, no se debe dar lo que es antidepresivos en las gestantes. Bueno, en ancianos, bueno, a diferencia por a la manera personal, solamente se da una tableta. Es extremos casos que sea más de una tableta, porque mayormente pues un adulto mayor tiene daño renal, daño hepático, daño gástrico, daño cardíaco, tiene dañado todo el cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también pues obviamente puede causar en este caso la hipertensión ortostática, como por ejemplo la mitriptilina, ¿no? Este es un resumen, una tablita que saqué de Velázquez para que más o menos ustedes estén orientados y puedan saber qué medicamentos. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, ¿cuál elegirían ahí ustedes? La mitriptilina. Los inhibidores selectivos de la creación de serotonina, bueno, entre la fluoxetina o sertralina, pero es más libre la sertralina. Entre los imados, bueno, no se utiliza, pero en el supuesto caso, el último que tengamos es la moclodemida. Y los antidepresivos de acción directa sobre los receptores de monaminas, bueno, la mirtazepina. Entonces, lo que tienen que hacer es manejar estos medicamentos por lo menos, porque al final todo se va a llevar en lo que es la especialidad, ¿no? Creo que eso es todo. ¿Me escuchan? Sí, doctor. A ver, vamos a hacer una práctica. A ver con la de mi grupo. A ver, Ortega, ¿está presente? Sí, doctor, buenos días. A ver, una paciente de 36 años, varón, que sufre la pérdida de un familiar cercano, en la cual eh, presenta un cuadro de depresión severa, diagnosticada. ¿Qué medicamento tú le darías, en este caso, para tratar la depresión? ¿Le podrías dar una mitriptilina, una sertralina o una mirtazepina? ¿Y por qué? Yo le daría, doctor, personalmente una sertralina. Ya, te estoy recordando que tiene 36 años, es una persona varón. ¿Qué efecto colateral va a causarle esa sertralina? ¿O qué de esos medicamentos no le va a causar, en pocas palabras, disminución de libido o impotencia sexual? La sertralina le puede producir impotencia sexual. Entonces, ¿qué le darías? A ver, amitriptilina, sertralina o mirtazepina. Yo creo que, doctor, la de primera generación, ¿no? La mirtazapina. No. O la ¿Cuál no te última. produce disminución de libido? La mirtazapina. Exacto. Esa es la respuesta. Muy bien. A ver, otro de mi grupo. Está bien, Ortega, muy bien. A ver, Rayleigh, ¿está presente?
Sí, doctor. A ver, una paciente de 40 años en la cual pues tiene mucho estrés, tiene una cefalea que aumenta intensidad, no en un horario determinado, que se irrita el sonido y que no puede ver luz, quiere estar en oscuras, y tiene un cuadro y se encierra en su cuarto porque obviamente aparte ha tenido un problema en el trabajo, la han despedido. ¿Qué medicamento le darías en este paciente? Que potencie la acción analgésica del diagnóstico de fondo, que es un cuadro de migraña. La Sí, mitriptilina, doctor, la sertralina o la por, mirtazapina. ¿Cuál de los tres? por lo que usted me ha referido, que es un dolor, un dolor ocasionado por un agente estresor, ¿no? Entonces, si es Sí, un dolor migrañoso, exacto. me parece que sería la opción B, La la, sertralina. la La primera es la sertralina. mitriptilina, la segunda es la sertralina y la tercera es la mirtazapina. La primera, doctor. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene un efecto potenciador analgésico. Entonces, se usa mayormente en pacientes que están deprimidos y que tienen cuadros de migraña o fibromialgia. Está bien, está muy bien, Reni. A ver, ¿quién va a ser de mi grupo? A ver, Diana Ramírez, ¿está presente? Sí, doctor. A ver, un paciente adulto mayor que, que ha sufrido una caída, se ha fracturado la cadera, ¿ya? Es una persona que habitualmente hace su vida diaria, y en la cual pues actualmente le dicen pues que no se le puede operar, porque cuando es riesgo quirúrgico le dicen que no va a pasar, posiblemente se pueda quedar en hacer operaciones, y en la cual comienza con un cuadro depresivo, en la cual tiene el hecho de revertir el hábito del sueño. ¿Qué medicamento utilizarías en este paciente adulto mayor? Ponle 70 años. ¿Ya? La mitriptilina, la sertralina o la mirtazapina. ¿Cuál de esos tres medicamentos, ya sea tricíclicos, selectivo de reactación de serotonina o antidepresivo de acción directa sobre los receptores monaminas, va a causar paralelamente inducir el sueño y también obviamente tratar la depresión, ¿no? La opción B, doctor. Sertralina, Sí. no, la mirtazapina, porque también te induce al sueño. Por eso le decía, de un solo tiro baja dos pájaros. Entonces, en estos casos, sí, pues, ¿no? Obviamente es un paciente prostrado, obviamente no va a volver a caminar, obviamente este paciente no va a tener problemas en el cual se pueda caer o puede estar aletargado. Entonces, lo ideal sería usar lo que es la mirtazapina. Doctor, Dígame. doctor, una consulta. En pacientes con trastornos de ansiedad he visto que también se le da benzodiazepínico más sertralina, por ejemplo, un alprazolam Sí, con ayuda a potenciar, ¿ya? Pero dependiendo, ¿no? Es muy diferente tener un cuadro de ansiedad a tener un cuadro de ansiedad por depresión o viceversa. Depende cuál es el origen. Pero obviamente eso ya es tema de la especialidad de psiquiatría. Ellos manejan obviamente por experiencia qué medicamentos van o no van y suman otra medicación, si le suman benzodiazepinas o no. Pero eso ya depende de la especialidad. Ujú. Pero sí se ha visto, se ve, se suman bastante los medicamentos. Más que nada para que den un efecto así, potenciador. así, pues, doctor, en psiquiatría varias veces he visto que combinan los benzodiazepínicos con estos medicamentos como sertralina, mitriptilina, tricíclicos varios. Claro, justamente porque tienen cierto factor, cierta acción ansiolítica, entonces ayudan, ¿no? Entonces, todo lo que sirva para potenciar, por ejemplo, les explicaba, ¿no? La metriptilina, ¿no? En un paciente, pues, que tiene una fibromialgia, un medicamento que me da potenciar la acción analgésica, ¿qué le daría? La metriptilina. Y lo va a tener tranquilo,
relajado, un día no va a estar estresado. Si no está estresado, el dolor también va a remitir poco a poco, ¿no? Entonces, es una acción de sinergia en la cual se utiliza y se combina ciertos medicamentos para potenciar los medicamentos de fondo o de origen que ya por cierta patología toman, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien, Ortega? ¿Preguntas? Bueno, chicos, recalcarles que yo les he dado las pepitas o las perlitas porque obviamente pues es lo que va a venir en el examen, ¿no? O sea, lo demás está en el libro y obviamente ustedes tienen que básicamente manejar 2 o 3 medicamentos en los cuales saber en qué dar y qué no dar, ¿no? Porque al final, aunque no lo crean, cuando ustedes se egresen también tienen la especialidad, ¿no? Entonces ahí se va a derivar qué especialidad va a haber y va a dejar mayormente los medicamentos que tienen que manejar, ¿no? Así que no se compliquen la vida, aprendan cosas. Me prefiero aprender 2 o 3 cosas bien aprendidas a que saber un montón y después de 5 años olvidarse todo, ¿no? Profesor, ¿me escucha? Sí, Una pregunta. ¿Qué pasaría si un paciente toma en la mañana amitriptilina y, digamos, por la tarde sertralina? mira, el tratamiento, dependiendo del paciente, si es que no te da, si es un paciente, por ejemplo, que no sufre estreñimiento, no tiene retención urinaria, o, por ejemplo, no es un adulto mayor porque no le va a causar una hipotensión ortostática, yo no le haría amitriptilina. Pero si necesariamente es un paciente de repente que necesariamente tengo que darle, por ejemplo, un paciente joven y a la vez tiene una depresión, sí le podría dar. Se puede dar 1 o 2 medicamentos o aumentar la dosis, pero siempre y cuando sabiendo los efectos adversos. Por ejemplo, a un paciente joven sí le daría mitriptilina, pero a un adulto mayor no, porque ustedes saben que porque es adulto mayor en sí, desde el momento que es adulto mayor, ya tiene eh, eh, una constipación o tiene llamada un estreñimiento, ¿no? Entonces su tracto intestinal, su digestión va a ser lenta, ¿no? Entonces tú ves en la medicación el paciente que pues que a la justa se hacía cada 3 veces 3 veces cada 3 días, viene el psiquiatra y a veces le da la metilpilina y ves que después tiene un estreñimiento, ¿no? Aparte es un paciente que es cirrótico, o sea, hay medicamentos que realmente debes dar de acuerdo a cada paciente. Y si tú lo puedes sumar, si es un paciente joven, sí se puede dar la metilpilina en la mañana, puede dar la citralina, porque más que nada, como debo recalcar, es una sinergia o una sumatoria de medicamentos. Por ejemplo, yo le daría más que nada la sertralina porque, además de la metilpilina, que tiene una forma de antidepresivo, porque tiene un efecto ansiolítico. Entonces, si es un paciente pues, que tiene depresión, le das la mitriptilina, que es un antidepresivo, le das sertralina, que también es un antidepresivo, pero a la vez es ansioso, le daría los dos. Por eso es muy importante saber las indicaciones y contraindicaciones o los efectos adversos que produce cada medicamento. Y ojo, pues, no porque la abuelita Juanita tomaba sertralina y amitriptilina, mi tía o mi mamá va a tomar lo mismo. Cada paciente es diferente. Cada paciente tiene una patología o una comorbilidad diferente. No todos los pacientes son iguales. Entonces, un error común es que como la vecina tomaba, no, la vecina le iba con la sertralina muy bien, ¿no? Pero después el paciente, después, ¿qué pasó, no? Se cayó, estaba un poco letargado, tomaba la metilpilina, ¿no? Entonces, cada paciente el tratamiento es diferente, ¿no? Por eso lo que tú has visto en un paciente, en otro paciente es diferente. ¿Ok? Profesor, si fuera un paciente de... Disculpe, No, muchas sigue, gracias. sigue. Si fuera un paciente de 56, por ejemplo, y no sé, se le diera esa medicación, yo creería que presentaría letargo, o sea, Claro, como por son la dos pastillas, metilpilina. Claro, por la sería así. metilpilina. La metilpilina, por eso produce el letargamiento. Por eso es que cuando salió la fluoxetina, le llamaban la pastilla, la cápsula, la pastilla de la felicidad, porque no producía letargamiento. Tú, una persona que consume la metilpilina, lo vas a ver letargado, somnoliento, medio oído, como que apagado. Entonces, por ejemplo, a un paciente, a un conductor, a un chofer, a un piloto, a un conductor en un camión interprovincial, ¿le darías amitriptilina para que empezarte la presión? No. Entonces, es un efecto a la metilptilina. Ahí el que le está produciendo ese efecto justamente es la metilptilina a tu paciente, ¿no? Gracias. No, a ustedes. ¿Más preguntas, muchachos, jóvenes?
Bueno, ya todo comprendido, ya más o menos, dependiendo a los que le he dicho, saben de qué va